Hermanos, vamos de nuevo a Hebreos 9 para ver el siguiente elemento de las cosas que el Señor colocó como figura del testimonio en el hombre interior, o figura del testimonio en el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo, donde Dios prometió que Él colocaría un testimonio allí, que nosotros pusiéramos ese testimonio del Señor en nuestro interior. Entonces vamos allí al capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos, donde estábamos en el verso 4, donde dice que el lugar santo tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, y aquí menciona tres cosas que estaban en el interior del arca, que son el testimonio que Dios quiere que nosotros pongamos allí en el arca, que Él es el que nos da ese testimonio, lo retengamos. Y una cosa era una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ya vimos las tablas del pacto en la conciencia, ya vimos la urna de oro que contenía el maná incorruptible, y hoy nos falta detenernos un poquito en este otro elemento que es la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, para entender esto tenemos que ver de dónde proviene esta mención. Y entonces me gustaría que empezáramos por la primera a los Corintios, inicialmente en el contexto más amplio, primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Allí en este capítulo 10, el Espíritu Santo, por mano de Pablo, hace un resumen rápido de las jornadas que el pueblo de Israel vivió en el desierto del Sinaí, desde que salieron con la Pascua hasta que llegaron a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que es una figura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Entonces, esas jornadas de Israel en el desierto, que fueron 42 jornadas, representan ese caminar del pueblo de Dios desde que es liberado de Egipto, es cubierto por la sangre del Cordero, es alimentado por el Cordero, junto con las hierbas amargas del arrepentimiento, y todas esas caminatas que en el libro de Números se nos enumeran, justamente en Números. Es un libro donde aparecen muchos números, censos y cosas y órdenes, en orden, las cosas que Dios va haciendo. Allí se nos da el esqueleto, en el capítulo 33, de las 42 jornadas, un número bíblico. La Biblia tiene una numerología propia, inspirada por Dios, y el número 46 se forma de multiplicar el 6 por el 7, o el 7 por el 6, da el 42, perdón. Entonces, en la Biblia el número del hombre es el número 6, porque el hombre fue creado al sexto día, y el número 7, que aparece muchas veces en la Biblia, es un número de completación de la obra del Señor. Ahí vemos que habla de las 7 iglesias, de los 7 candeleros, de las 7 estrellas, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de los 7 truenos, de las 7 tazas, en fin. El número 7 se repite muchas veces desde el Génesis 1, cuando vemos los 7 días,
y nos damos cuenta que un ciclo de 7 es un ciclo de la obra del Señor completando un trabajo con el hombre. Y entonces al combinar el 6 por el 7 nos da el 42, que representa esa obra de trabajo de Dios con el hombre. También aparece el número 12, que se forma también del 3 y el 4 como el 7. El 7 es 3, lo de Dios, más 4, lo de la criatura, porque después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por voluntad divina, existe también la creación, porque el Dios único y trino quiso crear. Por lo tanto, el número que le corresponde a la creación es el número 4. Por eso en Apocalipsis 4 aparece la adoración a Dios por haber creado. Claro, como hubo una caída, Dios hizo otra nueva obra, que sería el número 5, que es la gracia, la reconciliación. Por eso el altar de oro, donde se sacrificaba el cordero, lo cual es una figura de Cristo, era de 5 codos por 5 codos. El número 5, obra de la redención, en Apocalipsis 5, se adora a Dios con un nuevo cántico por la redención a través del Cordero. En Apocalipsis 4 se adora a Dios por habernos creado. Y entonces se le adora en el 5 por habernos también, además de creado, redimido. De ahí nos vamos dando cuenta que los números tienen un significado bíblico. Ya mencionamos el 6, el 7, el 8, la resurrección, en fin. El 3 más 4 es la obra de Dios con la creación en primera instancia, acrecentando lo divino a lo humano, es 3 más 4 igual 7. Entonces el número 7 es la obra del Señor con su pueblo. Cuando en vez de sumar se multiplica, es todavía una obra más intensa que va más allá del 7. 3 por 4 es el 12. Y en la Nueva Jerusalén aparece mucho el número 12. Las 12 puertas, las 12 perlas, los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y el 12 por 12, que es 144, el muro de la ciudad. O sea que ustedes ven que la obra de Dios con el hombre, primero es una suma y luego más intenso, una multiplicación. Desde que salimos de Egipto hasta llegar a la tierra, es como la primera obra. Del 6, que es el hombre, por el 7, la obra de Dios con el hombre, son 42 jornadas. 42 jornadas. Cuando ustedes ven la genealogía de Jesucristo, según Mateo, mostrando desde el principio hasta el Señor Jesús, vemos que fueron también 42 generaciones anotadas. Ese número es un número bíblico. Esas 42 jornadas que aparecen en número 33 como un esqueleto, pero que se desarrollan desde el libro de Éxodo, cuando acontece la Pascua, la salida, la primera jornada, estaban en Refidín, estaban en Ramesés ellos esclavos, y ahí comienza a operar el Señor para liberarlos, y los va llevando por el desierto a través de distintas situaciones, mientras va obrando con ellos hasta introducirlos en la tierra prometida. Entonces esas jornadas parten en Éxodo y llegan hasta Deuteronomio, que es ya al punto de cruzar el Jordán, ¿no?, para entrar a tomar posesión de la tierra. En Hebreos se representa esa tierra prometida como una figura de la plenitud de Cristo. Pero empieza por la Pascua y vamos creciendo en Cristo hasta tomar posesión de Cristo y Cristo tomar posesión de nosotros también. Este primer capítulo que tenemos abierto, Primera a los Corintios, capítulo 10, hace un resumen de algunos de los acontecimientos significativos durante esas jornadas. Y voy a leerlo solamente para recordar de manera panorámica lo esencial de las jornadas, y después vamos a detenernos en aquellas que tienen que ver con la vara de Aarón que reverdeció,
que se entiende mejor si lo vemos en su contexto de la jornada. Entonces por eso voy a leer este contexto general para irnos acercando, como decir, el zoom, ¿no? O sea, la vista se va acercando a un punto esencial. Entonces vamos a ver ese resumen de la jornada. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, leo desde el verso 1 de 1 Corintios 10, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar de juncos, el mar llamado el mar de Edom o rojo, porque Edom quiere decir rojo, no es que el agua sea roja, es como cualquier otro mar, pero como, ahí era donde antes vivía el pueblo de Edom, que es Esaú, el hermano de Jacob. Edom quiere decir rojo porque él era colorado, de cabello rojo y barba roja, entonces de ahí viene el mar rojo. Cuando los portugueses llegaron allá dijeron, no, pero no encontramos el mar rojo, era azul. Pero se refería al mar de Edom, por eso le llamaban rojo. Todos pasaron el mar, esto fue otra de las jornadas. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, ese era el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Eso fue en Refidim, cuando Moisés golpeó la roca y les dio a beber agua de la roca en pleno desierto, donde pensaban que iban a morir de sed. Y no es así, gracias a Dios. Y esa roca era figura de Cristo, la roca era Cristo. Ahí está mostrando las más significativas jornadas iniciales. Pero aconteció algo, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí con esta sola frase está resumiendo muchas jornadas. Algunas fueron muy bonitas, otras fueron muy delicadas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea que cuando estamos leyendo estas jornadas y todo lo que sucedió, no estamos solamente leyendo una historia antigua. Estas cosas, dice acá, sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea que esas jornadas son una figura de nuestras jornadas espirituales. Aquellas fueron literales, en un desierto literal, con eventos exteriores, pero representan eventos interiores espirituales en nuestro corazón. Porque lo que Dios está haciendo es formando a su Hijo en nuestro corazón. Y cuando Cristo se haya formado en nosotros, es cuando nosotros tomamos herencia de la tierra prometida, que en Hebreos, pasando del 3 al 4, nos explica que es Cristo. Entonces ahora dice aquí, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Varias cosas se codiciaron erradamente, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, a perder el tiempo. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todo esto que está recordando de manera somera y resumida aquí el apóstol Pablo son una visión sintética de esas jornadas. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron
por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, lo que dijo en el 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Acá lo vuelve a repetir en el 11. Cuando hay una repetición es porque es una cosa seria, que Dios la confirma. Estas cosas le sucedieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros. No pensemos que esto no tenía nada que ver con nosotros, al contrario, era pensando en nosotros que estas cosas se escribieron. Y dice, ¿para qué? ¿A quiénes? ¿Para quién va dirigida? Están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes nosotros? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, el tiempo del fin. O sea, que ¿para qué eran estas historias? Para enseñarnos hoy a nosotros. Esto no es para leer una novela o algo del pasado, no. Esto es para, a través de eso, nosotros aprender. ¿Ve? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, o sea, todo lo que ponemos en primer lugar antes que al Señor mismo. Entonces, aquí esto nos ayuda a ver que esas jornadas se refieren a nuestras experiencias en la maduración espiritual. Y entonces Dios nos da un testimonio resumiendo 3 cosas que ya vieron las tablas de la ley, que pertenecieron a una de las jornadas, en el monte Sinaí, en el desierto de Sinaí, hubo 11 subidas de Moisés, y allá se le reveló muchas cosas. Y luego también la urna del maná tenía que ver con aquella jornada de ellos recogiendo el maná, y también la vara de Aarón que reverdeció. Fueron 3 puntos claves que constituyen el testimonio que Dios pone en nuestro corazón, basado en cosas claves que sucedieron. Entonces el Señor se da cuenta, cuando se entra en las jornadas es algo muy minucioso, pero como hay una cordillera, digamos, con unos montes más significativos, pues nos recordamos en toda esa cordillera los montes más significativos, como en todo el capítulo 13, y luego son resumidos en 3 momentos claves, con lecciones claves, de donde Dios quiere que eso quede escrito en lo profundo de nuestro corazón. Y 3 momentos claves de esas 42 jornadas, y después de este resumen del 1 a los Corintios 10, aparecen esas 3. Lo del maná, lo de las tablas y lo de la vara de Aarón. Hoy nos corresponde entonces en ese bosque que tiene esa cordillera, tiene muchos montes. Vamos a llegar a ese monte donde hay unos árboles y vamos a ver muchas hojitas en esos árboles y vamos a aprender unas lecciones delicadísimas. No son las únicas, pero son muy importantes. Entonces vamos a pasar al libro de Números, que es donde encontramos esas jornadas de ese momento. Entonces voy a leer desde el capítulo 16 para iniciar el contexto más inmediato, porque el 17 es una continuación del 16. Entonces hoy vamos a hacer un seguimiento de estos 2 capítulos, el 16 y el 17 del libro de Números, que son jornadas. Una jornada es esta que vamos a leer desde el 16. Se llama
la rebelión de Coré. El capítulo 17, la continuación, la vara de Aarón florece. Y ya nos estamos ubicando porque Dios hizo una operación que vamos a recordar con detalle, vamos a leerla despacio, porque muchas veces leemos y nos acordamos de unos asuntos o de otros, y en la medida que crecemos en la vida espiritual, cada vez van a resaltar más ciertas frases y tenemos más peso en el corazón, algo más sustancioso. Entonces por eso vamos a leerlo y vamos a detenernos. Yo voy a subrayar algunos punticos conforme el Espíritu me lo dé, pero ustedes también tienen el Espíritu Santo. Quizá el Espíritu Santo le llame también a ustedes la atención a otros punticos. Si hoy pues estoy hablando yo, otro día lo pueden comentar ustedes y como iglesia disfrutarlo mejor y aprender mejor. Esto que uno lee aquí, la rebelión de Coré, uno piensa, y muchos han dicho queriendo escaparse de la seriedad de estas palabras para hoy, que esto eran como cosas solamente del pasado que no tienen nada que ver con la iglesia. Pero para que ustedes vean que en el Nuevo Testamento esto tiene sí que ver con la iglesia, como acabamos de leer que todas estas jornadas acontecieron para amonestarnos a nosotros, los que alcanzamos los fines de los siglos. Les ruego que antes de comenzar a leer Números, capítulo 16, vamos a la epístola del apóstol San Judas Tadeo, Ledeo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano también de Santiago, que escribió la epístola, y de otro José y de otro Simeón. Vamos a San Judas, que está exactamente después de las epístolas de Juan, antes del Apocalipsis. Ahí está la carta de San Judas. Esa tiene un solo capítulo, y en ese capítulo único vamos a leer el verso 11. Voy a leer para entender mejor. Vamos a ver lo que sucede desde el verso 9. Voy a leer desde el 9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición ni siquiera contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, o sea, esas personas de que él viene declarando ya desde el inicio de la carta, vea lo que dice el versículo 4: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, y aquí vuelve y resume la jornada de capítulo 10 de Corintios, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a esos que quedaron en el desierto. Entonces ahora, esos son estos que aparecen en el verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces de esos hombres va a tomar 3 ejemplos, porque dice: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, así como de las muchas jornadas, hizo un resumen y tomó 3 puntos claves. Así también viene hablando de estos hombres que
se rebelan contra Dios. Y menciona 3. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Entonces nos recuerda a Caín. ¿Y qué hizo Caín? ¿Y en qué fue a parar todo lo que él hizo? Luego dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Otro enemigo que hizo mucho daño fue Balaam, que fue un adivino que aconsejó a provocar tentaciones en el pueblo para traer la destrucción y el castigo de Dios sobre el pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo Balaam. Y el tercer caso que menciona es, y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí menciona personas que se rebelaron contra Dios, hicieron daño en medio del pueblo de Dios, Caín, Balaam y Coré. Pero viene hablando eso no solamente como una historia del pasado, sino esa historia representa a las personas que también en el tiempo del fin y durante toda la historia de la Iglesia crean disturbios y problemas en las jornadas del pueblo de Dios. Por eso dice estos, o sea, personas como Caín, como Balaam, como Coré, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque hay una primera muerte, pero esa no es la serie. El Señor dice, no se preocupen por los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Preocúpense por los que pueden echar el cuerpo y el alma en la gehenna. Y la gehenna es la segunda muerte. La gehenna es el lago de fuego y azufre, donde van los condenados. Esa es la segunda muerte. Y por eso dice de estas personas, 2 veces muertos y desarraigados. Dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, uno de los mayores profetas, y no el mayor antes de la época diluviana, diciendo, esta es la profecía de Enoc. Esa profecía se ha conservado en los documentos del Qumran. He aquí que vino el Señor con su santa decena de millares. Él vio la segunda venida de Cristo. ¿Para qué vino? Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos, porque es que nosotros nos justificamos nosotros mismos, nos hacemos los tontos, pero cuando venga el Señor en gloria ya nadie puede hacerse el tonto. Ya las cosas se van a ver en su verdadero color. Entonces va a dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Y qué características tienen esas personas? Estos, como esos que mencionó, escogidos entre 3 sobresalientes, Caín, Balaam y Coré, y los que son como ellos, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. De esto se dice más adelante que no tienen el Espíritu Santo. Lo dice allí el verso 19. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales,
que no tienen al Espíritu. O sea, personas que andan según sus propios sentidos, según su carne, los sensuales, y no tienen al Espíritu, y por eso hacen todo esto y provocan estos disturbios en medio del pueblo del Señor. Entonces nos damos cuenta que entre esos aparece aquí Coré, que es un personaje del contexto cuando Dios determinó hacer una prueba para mostrar la dirección y el gobierno de Dios en medio de esas querellas y discusiones. Entonces vamos ahora sí a Números, capítulo 16. Que nos damos cuenta que eso de Coré no es solo del pasado, y que esto no se escribió como si solo tuviera que ver con la época de Moisés, no, sino con los que hemos alcanzado los fines de los siglos para nosotros. Esto se escribió para poner un testimonio en nuestro corazón, para conocer el gobierno del Espíritu, el gobierno del Espíritu. Entonces dice así, Coré, comienza en el verso 1 los que puedan seguir en sus Biblias, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, era nada menos que un levita coatita, de los que llevaban el arca. Y junto con él, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, y no eran cualquiera, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, personas importantes en medio del propio pueblo de Dios. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Quien dice, no queremos ya tener nada con ustedes. Pero eso no fueron ellos los que se pusieron y se levantaron por sí mismos, Moisés y Aarón. Fue Dios el que lo llamó. Ustedes recuerdan cómo llamó Dios a Aarón y antes a Moisés, y cómo se le había aparecido en la zarza, y lo mandó y lo comisionó y le dio unas señales que se cumplirían para comprobar que realmente Dios lo había enviado, y entonces adorarían al Señor en ese monte. Era la señal de que Dios lo había enviado, el resultado para Dios. Entonces dice acá que esta gente se levantaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Ellos parecían que estaban a favor del pueblo, diciendo que todos eran santos y que todos podían ser como Moisés y Aarón, que había que sacar ya a Moisés y Aarón. Queremos, como decían los adolescentes, ya somos hombres, ya le sale gallito en la voz, ¿no? Entonces ya no quiere saber nada del papá ni de la mamá, quiere hacer su propia vida, y Pablo les decía, ojalá reinases, queréis reinar sin nosotros. Ojalá reinases, porque si de verdad reinaban con el Señor, nosotros reinaríamos juntamente con ustedes, nos recibirían también entre ustedes. Pero la prueba es que no quieren recibir lo que Dios quiere dar y hacer, y escogió a Moisés y Aarón para encaminar ese proceso. Ellos no querían saber nada, querían hacer las cosas a su manera, y lo que hicieron fue problemas para ellos mismos, sus familias y el pueblo de Dios. Entonces aquí Dios nos cuenta esto pensando en nosotros, que no nos pase a nosotros. Amén. Entonces dice, y decían estos, Coré, Datán y Abirán y los otros ahí con ellos,
y los 250 importantes príncipes de la congregación, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué pues os levantáis vosotros? Como si ellos, Moisés y Aarón, se hubieran levantado ellos mismos sobre la congregación de Yahvé. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. No se puso a responderles por sí mismo, no fue él el que se puso a los pies, así como le pasó también a Samuel, le pasó la misma cosa. Y Dios dijo, Señor, le dijo Samuel, ni siquiera un cordón de los zapatos les he querido exigir ni nada. Y le dijo Dios, Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Porque ¿quién mandó a Samuel? ¿Y qué hacía Samuel? Lo que el Señor ponía. Su espíritu en su corazón para hacer lo mejor que podía. Y no dejó caer a tierra ninguna palabra de Dios. Pero entonces al desechar a Samuel, desechaban a Dios. Y aquí, al desechar a Moisés y Aarón, que Dios los había puesto, ellos estaban desechando a Dios. Como dice el Señor a los apóstoles, incluso de un niño. El que recibe un niño de estos, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y dijo también de los suyos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, el que me envió. Pero el que a vosotros rechaza, y a ese niño que él envía, si él envía un niño, es digno de respeto, no vamos a menospreciar la juventud de un Timoteo, porque Dios lo envió. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice acá? Seguimos leyendo. Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Yahvé quién es suyo. Esa frase es muy importante. Parece que hoy está todos criticando a Moisés, buscándole todos los lunares para criticarlo y desecharlo y ponerse ellos a hacer las cosas. Querían volverse a Egipto otra vez, al mundo. Entonces Moisés le dijo, mañana, espérese, porque va a pasar. Mañana mostrará Dios quién es suyo. Hoy hay una discusión, hay problema. Mañana mostrará Dios quién es suyo. Esa frase esconde algo muy importante que aparece también en otros pasajes. Que Dios respalda con señales, con acontecimientos a los que Él envió y muestra, respalda a los que Él envió, los defiende y los vindica. Entonces hay que esperar qué va a pasar mañana. Deje que pase una noche. A veces durante la noche es noche, pero deje que sucedan a ver cómo continúan sucediendo las cosas. Y ahí usted se da cuenta que Dios hace cosas notorias para mostrar su gobierno, el de Dios, la dirección de Dios y las instrucciones de Dios, el gobierno del Espíritu. Entonces mañana mostrará Dios. ¿Recuerdan cuando estaban los hombres de allá de Jerusalén, hasta los sacerdotes del Sanedrín y todos, queriendo azotar y azotaron a los apóstoles y les prohibieron que hablaran en nombre del Señor? Hubo un hombre sabio que era Gamaliel, que había sido maestro de Pablo. Y dijo, no os metáis con estos hombres, porque si esta es una cosa de los hombres, va a pasar.
No se acuerdan que fulano y mengano se levantó diciendo y aquello. Y al final, ¿en qué quedó todo? Quedó en nada. Así que si esto es de los hombres, va a quedar otra vez en nada. Pero si es de Dios, no lo podréis acabar, no lo podréis resistir. No seáis hallados luchando contra Dios. Pensaban que estaban luchando con Moisés, que estaban luchando con Aarón, que estaban luchando con Jesús, con los apóstoles. No, no era con ellos que estaban luchando. Moisés, Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Porque el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me dio. Qué delicado. Y ser indelicados en estos detalles. Hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que aprender en lo íntimo de nuestro corazón el gobierno de Dios. Porque es como a veces somos como niños que no sabemos que si metemos una aguja de crochet en el tomacorriente nos va a dar una patadita. Y hasta que no recibimos una patadita, no nos damos cuenta que estamos metiendo el crochet, la aguja de crochet en el tomacorriente. Cuando estamos metiendo la mano donde no debemos, cuando estamos abriendo la boca más allá de la cuenta, admitiendo huevos que pone Satanás en el corazón y en el pensamiento contra lo que Dios está haciendo. La gente piensa que se está metiendo con el hombre solamente, pero si la gente se mete con los que Dios envía, no se está metiendo solo con el hombre, sino contra el que soberanamente, y él tiene sus razones, envió a esos apóstoles, o envió a Moisés, o a Aarón, o a Samuel, o a Pedro y Juan, o a Pablo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces eso, ¿ve? Si esto es de Dios, no lo podréis resistir. Pero si no es de Dios, déjense de ello. Esto se va a acabar solo. Lo que no viene de Dios, eso se acaba. Pero lo que viene de Dios no se puede resistir. No seáis hallados luchando contra Dios. Lo mismo que estaba haciendo el propio Pablo, persiguiendo a los cristianos. ¿Y qué le dice el Señor Jesús cuando le apareció a Pablo? Pablo, dura cosa dar coces contra el aguijón. Es como un caballo que está dando de patadas a un aguijón y se está hiriendo el mismo. Se hace daño a uno mismo. Entonces por eso dice acá, mañana mostrará ya de quién es suyo. Y eso es lo que nos va a ir llevando hacia la vara de Aarón que reverdeció. Pero vamos poco a poco. Mañana mostrará ya de quién es suyo y quién es santo. Se ha apartado para Dios, como dijo de Pablo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Eso quiere decir, Dios aparta personas para servirle a Él. Entonces, Dios muestra quién es suyo y quién es santo. Y Dios hará que se acerque a Él. Nadie que se mete por sí mismo, porque es que uno se pone por sí mismo en el primer lugar. Y dice el Señor, cuando haya una fiesta, un convite, una comida, no te sientes en la primera silla. Porque pronto llega uno, y es una frase que a nosotros no nos gusta oír, más distinguido que tú, y te toque que dejar la silla, irte a sentarte en el uno. Parece que esa frase no nos gusta. Otro más distinguido que tú. Nosotros no queremos que haya nadie más distinguido que nosotros. Nosotros somos los primeros y queremos ser los primeros y rebajar al otro para subirnos nosotros y rivalizar. Así somos los hombres. Pero el Señor Jesús dice que en su mesa algunos tienen reservado un puesto. Nadie se puede sentar en ese puesto por sí mismo. ¿Qué hacía la tía de Jesús? Señor, que en tu reino estos mis dos hijos, que eran los primos de Jesús, Jacobo y Juan, se sienten a tu derecha, a tu izquierda.
¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo no, mi tía? Yo soy un buen nepotista. Nada de eso. No hay nepotismo. Eso no es mío algo, sino para quienes está reservado por mi Padre. Reservado es que Dios reserva un lugar. Inclusive dice que nadie tome tu corona. ¿Ven? Entonces cada uno tiene su lugar y a veces nosotros no entendemos eso. ¿Ven? Entonces aquí dice así: mostrará mañana ya de quién es suyo, quién es santo, y hará que se acerque a él. Dios arregla las circunstancias para que tú seas allegado a Dios. Dios te llama, Dios te convida, Dios trata contigo. Entonces no menospreciemos a un pequeñito que el Señor ha escogido para que nos hable. Porque no es el pequeñito, es Dios. Entonces no debemos tener actitudes de menosprecio de ningún siervo de Dios, menos si es un pequeñito. Tenemos que humillarnos y alegrarnos de que Dios nos hable por pequeñitos. Entonces dice acá: y que se acerque a Él, al que Él escogiere, Él lo acercará así. Note qué frase tan seria. Al que el Señor escogiere, Él lo acercará así. Así que uno no debe ser imprudente en esto, sino humilde. Como dice Pablo, humillémonos y esperemos nuestro tiempo. ¿Amén? Amén. Y no sobrepasemos nuestra línea. Esperemos la hora de Dios. Cada cual tiene su hora. Jesús también decía mujer, le decía a María. Ella quería que él empezara ya a hacer milagros y todo. Él dice: mujer, mi hora aún no ha llegado. Pero igual le obedeció a María, hizo el milagro, pero él sabía que no era su tiempo, sino que hay un tiempo. Entonces dice: haced esto, tomaos incensarios, corred todo su séquito. Y mire lo que significa un incensario, es la oración. Aquí hay una discusión, están queriendo que todos somos iguales, que todos somos santos de Dios, y que Moisés y Aarón ya estamos cansados de ustedes. Ojalá se mueran rápido, así nosotros quedamos más tranquilos, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor acá? Bueno, por Moisés, tomen incensarios. O sea, vamos a orar sobre la situación, vamos a ponernos delante de Dios, y que sea Dios el que muestre mañana, después de la noche, después de la prueba, si floreció nuestro camino o se secó. Entonces dice acá: y poned fuego en ellos, es decir, oren fervientemente, y poned en ellos incienso delante de Yahvé mañana. Y el varón a quien Yahvé escogiere, aquel será el santo, o sea, el apartado para eso, el que Dios se reservó para hacer eso. Llegó la época de la Reforma, Dios escogió a Lutero para volver a traer la luz sobre la justificación por la fe. Lo han vilipendiado, pero sigue y sigue creciendo lo que él enseñó, porque no enseñó lo suyo propio, sino lo que enseñó Cristo, lo que enseñaron los apóstoles y la Escritura. Y por eso, aunque lo han calumniado y han tratado de todo lo peor, floreció por toda la tierra. Entonces dice así: a quien Yahvé escogiere, aquel será el santo, será el apartado, el reservado. Esto os baste, hijos de Leví. Ellos ya servían al Señor, eran hijos de Leví, pero querían algo más. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco, porque es que a veces en nuestras pretensiones no nos basta hacer algo más modesto.
queremos algo sobresaliente y meternos con algo a veces más allá de lo que somos capaces de manejar o antes de tiempo. Entonces dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahvé y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti, o sea, a Coré, y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Porque dentro de todos los levitas, solo los descendientes de Aarón eran los sacerdotes. Y los otros eran levitas, también llamados por Dios, también servían al Señor, pero no podían sobrepasar a Aarón y a los sacerdotes. Debían contentarse con la parte de ellos sin ignorar la parte que iba delante de ellos, por voluntad de Dios. Entonces dice acá, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahvé, no contra Moisés y Aarón, porque no fue Moisés que se llamó a sí mismo, ni se envió a sí mismo. Al contrario, Moisés no quería ir, y a todo lo que te enviara irás tú, como también Jeremías no quería ir, pero irás. ¿Ve? Entonces ellos no estaban haciendo las cosas sin la mano de Dios, sin el arreglo del Espíritu. Entonces dice aquí, pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Ellos querían organizar las cosas a la manera que ellos preferían. Pero ¿qué es Aarón? No es Aarón el que fue Dios el que escogió que Aarón fuera el sumo sacerdote. ¿Qué es Aarón para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Viste? Hubo esa actitud de no querer estar, no querer resolver las cosas, orar juntos, ponerlo delante de Dios, para que Dios defina. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Eso era una exageración. Esa no era la realidad. De Moisés se dice que era el más manso de los hombres en su época, pero lo pintaban como si se estuviera enseñoreando, y todo al contrario, él estaba intercediendo por ellos, diciendo, Señor, si no perdonas a este pueblo, quítame de tu libro. Y el Señor le dijo, no te voy a quitar de mi libro, sino al que pecare contra mí. Y Moisés intercedía por ellos, pero ellos lo tenían como si se estuviera enseñoreando, cuando lo que estaba haciendo era diciendo lo que Dios le mandaba que enseñara de parte de Dios. Entonces dice acá, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? O sea, estaban mirando solo con el ojo natural. No veían todos los milagros de Dios, las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el maná en el desierto. Todo lo que Dios había hecho hasta ahí ellos no lo veían. Pero solo veían el desierto y veían dificultades. Y no veían la mano poderosa de Dios en medio de ellos. Podían estar muertos de hambre, pero estaba el maná, milagrosamente. Estaba el agua, estaban las aves y todo. Entonces dice acá, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahvé, no mires esas ofrendas, ni aún un asno he tomado de ellos. Lo acusaban de enseñorearse de manera bruta, ¿no? Imperiosamente.
Y dice, ni un asno he tomado de ellos, igual que dijo después Samuel, ni un cordón. Y a ninguno de ellos he hecho mal. Pero ellos consideraban que ellos se sentían como que no estaban donde les hubiera gustado, ¿no? Pero eso no fue cosa que escogió Moisés ni Aarón. Él no les hizo daño, pero lo trataban como lo peor. Entonces dice, y tomad cada uno un incensario y poned incienso en ellos. Te faltó el 16, hermano. ¿Cómo? Te faltó el 16. Al 16. Después dijo Moisés a Coré, gracias hermano, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahvé. Porque es que cuando uno no está delante del Señor, uno está en la oscuridad. Pero oren acerca del asunto, busquen a Dios. Tú y ellos. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Yahvé cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, a Coré y a Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahvé, porque Yahvé, cuando la rebelión es contra él, tiene que mostrar quién es suyo. Entonces Yahvé apareció, la gloria de Yahvé, a toda la congregación, y Yahvé habló a Moisés y a Aarón. ¿Y qué le dijo? Diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos, o sea, Aarón y Moisés, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Miren, ellos estaban con un corazón de intercesión, pidiendo por ellos, no era lo que ellos decían de él. Dios está intercediendo, pero Dios sabía que los corazones rebeldes se juntan con los rebeldes, como las aves de un mismo plumaje se juntan. Si tú tienes en un gallinero revuelto patos, gallinas, guineas, etcétera, las gallinas se van con las gallinas y las guineas con las guineas y los patos con los patos. O sea, los pájaros de un mismo plumaje se juntan. Gente que tiene en sus corazones ciertas cosas, se juntaron, tenían los mismos problemas que estos líderes. Entonces aquí les dice el Señor, apartaos. Y dice, entonces Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. O sea, cuando existen esos problemas en medio del pueblo del Señor, como dice, hay que guardar distancia de lo que causan divisiones, provocan esa situación, no estar ahí, porque si está cerca le va a pasar lo que le va a pasar a ellos. Te dice, apártense, como dice San Pablo en Romanos. Miren, en el Nuevo Testamento tenemos la misma dirección. Vamos a Romanos, hacia casi al final de la carta a los Romanos, capítulo 16, versos 17 y 18. Mire lo que dice Pablo. Mas os ruego, hermanos, capítulo 16, versos 17 y 18, que os fijéis en los que causan divisiones
y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, o sea, la de la Biblia, la de los apóstoles, la del Señor Jesús, y que os apartéis de ellos. ¿Se da cuenta? La misma continuidad. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve, como que dice, mañana, a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces es lo mismo, volvemos ahí a número 16, y entonces ahí llegamos a donde estamos leyendo. Estamos en el versículo 25. 25. Entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Eso es lo que le dice el Señor también a su pueblo que está mezclado con Babilonia, la gran ramera y sus hijas. Le dice el Señor: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, para que no tengáis que participar también de sus plagas. Y si uno no tiene cuidado y se deja mezclar y estar bajo esa operación de error y de rebelión, entonces va a participar de los pecados de los rebeldes y van a recibir por lo menos parte de las plagas. No son los líderes, pero están ahí descuidadamente. ¿Ve? Entonces sigue diciendo así: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Mire lo que se le hace a la familia y a los hijos. Aquí algunos de los hijos de Coré se apartaron y luego aparecen como preciosos salmistas en los salmos, pero otros que no se apartaron de sus padres prefirieron las relaciones naturales que las espirituales. Entonces el Señor pone primero las relaciones espirituales. Por eso cuando dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te están buscando a la puerta, ¿qué le dijo el Señor Jesús? ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Estos, los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. O sea que el Señor puso la familia de Dios, de los que son fieles a Dios, por encima que la propia familia natural. Porque a veces hay gente que ama más a sus parientes que a la verdad. Que el Señor dijo: el que ama más a padre o a madre antes que a mí no es digno de mí, porque el Señor es el que nos hizo. Más padre que nuestros padres es el Padre Celestial. Y nuestro Dios y el Señor Jesús, porque fuimos también creados y redimidos. El Padre con el Hijo nos creó y nos redimió. Entonces hay que poner lo de Dios primero que lo natural, como lo hizo Jesús. Él no era que no amara a María, no, pero primero es el Padre. ¿Ve? Entonces aquí pasó con los hijos de Coré. Unos se quedaron con sus padres contra Dios, pero otros se apartaron en dirección a Dios.
se quedaron con Dios. Aunque respetaban a sus padres, respetaban más a Dios y la verdad. Entonces ahí pasó que unos sobrevivieron y llegaron a ser los famosos hijos de Coré, que compusieron varios de los salmos bellísimos, algunos que recuerdan lo que le pasó a sus padres. A esos escogió Dios para escribir ciertos salmos, porque ellos habían aprendido la lección y podían enseñarnos la lección. Salmo 84. Exacto. Entonces dice así: y dijo Moisés, en esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Porque quien rechaza a Dios acusa de que los que están obrando en nombre de Dios lo están haciendo de sí mismos. Los acusan falsamente para apartar a la gente de Dios. Entonces dice aquí: si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahvé no me envió. Mas, si Yahvé hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, como va a pasar incluso más abajo del Seol, al abismo, con el anticristo, el falso profeta, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres, no dice rechazaron a Moisés y Aarón, no, irritaron a Yahvé. O sea que cuando uno se rebela contra el gobierno de Dios y la delegación de Dios, irrita al Señor, y por eso no le va a ir bien. Si fuere como todo, sigue que no pasó nada, pero si se empieza a ver la mano fuerte de Dios, es cosa delicada. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, o sea, los que se quedaron con él, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Eso es lo que decía Judas Tadeo en su carta, la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción, o sea, esa actitud querellosa y murmuradora y queriendo destruir el ministerio que Dios le entregó a Moisés y Aarón. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, miren, no se habían ni siquiera apartado lo suficiente, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Yahvé y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea que Dios no aceptó sus oraciones como no aceptó la ofrenda de Caín, que mató a Abel. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. No habían pecado solo contra Dios, ni contra Moisés y Aarón, sino contra sus propias almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahvé, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. O sea,
los incensarios de aquellos que fueron quemados, se hará una plancha que es como de memoria para no olvidar la lección. Y para cubrir el altar. Y en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Yahvé, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Yahvé por medio de Moisés. El día siguiente, ahora miren, murieron los principales, pero la congregación quedó contaminada. Toda la congregación de los hijos de Israel, ahora toda, murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahvé, cuando fueron ellos que pecaron contra Yahvé. La gente no entendió. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Yahvé. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Yahvé habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahvé, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Mire qué distinta la actitud de Moisés contra ellos, y ellos intercediendo. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré, que fue primero. Y esta fue la otra rebelión que heredó el espíritu de los anteriores. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Dios oyó a Aarón, porque representaba el sacrificio de Cristo y su expiación, como oyó a su hijo, que le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y por eso hoy somos aceptos en el Hijo. Luego, ya mire cómo se llama el capítulo: la vara de Aarón florece. Pues, todo esto era para entender eso. ¿Qué representa esa vara? Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Ahora note, una vara es un palo seco. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros. Amén. Incluido Moisés y Aarón. Varas secas. Varas que ya fueron cortadas, van secas ahí. ¿Qué puede hacer una vara seca? Una vara seca es lo que el hombre en sí mismo no puede añadir nada a lo de Dios, no puede servir a Dios, no puede hacer nada para Dios. Entonces Dios tiene que hacer una enseñanza a su pueblo. Lo que brota de nosotros mismos, hacemos nosotros mismos, como Ismael nació de la fuerza de Abraham, y no como dijo Dios: yo te daré a Isaac de Sara, yo te daré. Lo que Dios hace, eso es lo legítimo. Lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, para promocionarnos solo nosotros,
eso Dios no lo bendice. Pasa el tiempo y sigue seco. Hay sequedad cuando Dios no está presente en las cosas. Pero cuando Dios hace florecer, es porque Él está ungiendo, ayudando, sosteniendo, yendo adelante, preparando las cosas. Pero lo que hacemos nosotros mismos, por nosotros mismos o rivalizando con otros, eso no hace bien. Entonces dice acá, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Note, el testimonio donde Dios se manifiesta, o sea, Dios se manifiesta y hace que esa vara que floreció y las otras no, la que floreció, la de Aarón, la puso adentro como un testimonio. O sea, la dirección de Dios produce fruto. En esto sabrás que yo te llamé Moisés. Adoraréis a Yahvé con el pueblo en este monte. Por eso era que Pablo decía así, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea que había la iglesia en Corinto, las iglesias de Acaya y otras iglesias, como fruto de que Dios de verdad había enviado a Pablo. En esto se conoce, adoraréis a Yahvé, estaréis alrededor de Él en este mundo. Pero si nosotros queremos hacernos apóstoles y no hay fruto, no hay la vara florecida, solo se queda religión, más bien la gente se va. Pero si es de Dios, no lo podréis resistir. Lo que no es de Dios, sigue, se seca, se apaga. ¿Ve? Si esto es de Dios, no lo podéis resistir. Va a florecer, y va a florecer, y va a florecer, y va a dar fruto, y el fruto va a multiplicarse y a correr. Entonces es la diferencia. Entonces dice acá, y las pondrás a todas esas varas secas, de todos personas importantes, dice, y las pondrás delante del tabernáculo de reunión o en él, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Y cuál es esa manifestación de Dios? Florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Deja que pase esa noche. Está la discusión, está la riña, la querella, todo ese problema está, pero deja que pase la noche, el momento de la prueba. ¿En qué terminaron? ¿En qué están los que se apartaron? ¿Y dónde está el pueblo de Dios que ha sido fiel a Dios? Ven una gran diferencia con los fieles y con los rebeldes. Una gran diferencia. A veces entre los mismos que se apartan se pelean otra vez entre ellos y algunos regresan, otros no. Entonces dice acá, haré cesar de delante de mí las quejas. ¿Cómo? Cuando florece lo que habíamos rechazado. Entonces dice acá, florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, como cualquier más, era una vara seca igual que todas.
Y Moisés puso las varas delante de Yahvé en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente, después de la noche, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, el que da Dios, porque no es lo que uno dice de sí mismo, es lo que Dios dice. El Hijo no se glorificó a sí mismo, pero el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a Él oíd. Y así sucede también porque el Señor respalda lo que es suyo, como respaldó a los apóstoles. Entonces dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Esa es la vida, hermano, de la resurrección, la obra del Espíritu, lo que Él refresca, algo verde, algo fresco de Dios. Y ellos lo vieron. Ahora critican y todo, pero después ven. Lo vieron y tomaron cada uno su vara. ¿Y qué más dice? Y Yahvé dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Por eso, porque se puso en el arca del testimonio, en el arca del pacto, junto con las tablas de la ley, junto con la urna y el maná incorruptible, se puso la vara de Aarón. Esa es la historia, esto es lo que nos ayuda a entender qué es lo que Dios está queriendo poner en nuestro corazón, qué lección en nuestro corazón deben aprender para que no cometamos burrada. Entonces dice acá, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Si uno adentro se da cuenta lo que Dios ha bendecido y lo que no. Entonces dice, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Oiga, señal a los rebeldes. Y entonces dice, y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran, porque si siguen quejándose, mueren. E hizo Moisés como le mandó Yahvé, y así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Yahvé, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Y ahí es donde viene, y esa era la hora de enseñar el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas, y luego la purificación de los inmundos, luego el agua de la roca, y continuaron la jornada. Pero entonces, miren hermanos, ¿qué significaba esa vara de Aarón que reverdeció en el arca? La vindicación de Dios, para poner orden en la casa de Dios, como cuando había el caos en el principio y el Espíritu de Dios se movía entre el caos. ¿Y qué hizo Dios? Que haya luz. Y entonces la luz separó las tinieblas de la luz. Luego separó lo de arriba y lo de abajo. Luego hizo la tierra y florecieron las plantas. Y siguió edificando, edificando, hasta que por fin hizo al hombre, a Adán y Eva, a su imagen y a su semejanza. Pero primero tenía que hacer luz, separar lo de arriba y lo de abajo, y hacer florecer el Edén, y poner ahí su casa. Eso es lo que está haciendo Dios. Entonces, hermano, esa es una lección que, como las otras lecciones, debemos aprenderla en lo íntimo de nuestra conciencia, como decía el apóstol Pablo. Nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, predicamos es al Señor como el Señor, pero Dios
sí vindica a los que Él unge, los respalda, los defiende. Por eso la Biblia habla de las señales de apóstol y del sello del apostolado. El sello del apostolado es el fruto, el florecimiento, el almendro. El almendro es una figura de la resurrección de Cristo, la vida del Espíritu, la vida de resurrección, la vida interior, floreciendo y las cosas resultando en gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero si estamos peleando por nosotros mismos, queriendo hacer las cosas sin estar bajo la dirección del Espíritu y sin respetar la autoridad de Dios que se mueve en medio de la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Sequedad. Lo que pasó con esos que sacaban gente, hicieron cosas y después terminó en nada. Como dijo Gamaliel, dijeron que eran alguna cosa y luego murió y se dispersaron. Pero lo que tiene continuidad, que es de Dios, que no es algo que se hace para nosotros, sino que hace Dios con nosotros y nosotros con Él, como fue lo que el Señor hacía que se refiriera. De cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y ellos referían lo que había hecho Dios y cómo Dios había abierto la puerta de la fe. Ese era el testimonio de ellos. Nunca lo que ellos habían hecho solos, no, lo que hace Dios. Porque si no estamos edificando nuestra propia columna, nuestro propio baluarte, y no es del Señor. Entonces que el Señor nos guarde, hermanos, y entendamos ese asunto espiritual que tiene que estar en lo íntimo de nuestro corazón, conociendo la autoridad, porque que no nos pase lo que le pasa al niño que toma su aguja de crochet y la mete porque no sabe con qué se está metiendo en el tomacorriente y recibe su choque. Cuando uno no respeta la autoridad de Dios, siente el corrientazo en lo más íntimo de su ser. Entonces vamos a orar aquí, hermanos, vamos a terminar esta parte.